Quiero darles la bienvenida a este primer capítulo titulado Un encuentro con el llamado. Bienvenidas a este estudio y vamos a comenzar hablando de abrir esta serie que se llama Libres del Mundo. Vamos a dar el puntapié inicial hablando del llamado. El llamado es lo más importante, es lo que se nos tiene que revelar primero cuando somos llamadas por el Señor, ¿sí? Hasta que no hemos tenido un encuentro con el llamado, siempre vamos a estar titubeando, ¿sí? El llamado es lo que a ti te va a dar identidad, lo que te va a dar la visión, la dirección. Tú y yo estamos en la iglesia muchas veces, pero tiene que llegar un momento en que nos encontremos con el llamado, ¿sí? El llamado es ese tiempo en el que tú te encuentras con el Señor en una experiencia en el Espíritu donde Él te llama. Una cosa es que tú andes a la siga del Señor. Otra cosa es que Él te llame, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les pasa con los amigos. Tú puedes tener una persona que tú consideras tu amiga y la llamas, le escribes, le dejas mensajes, ¿cierto? Y tú andas, ¿cierto? Ofreciéndole la amistad. Otra cosa es cuando esa amiga te llama, esa amiga te devuelve el llamado, esa amiga te devuelve el mensaje, ¿sí? Nosotras necesitamos encontrarnos con el llamado del Señor. El Señor te llamó. El Señor me llamó a mí. Entonces quiero partir hablando del llamado. Es importantísimo que cale dentro de nosotros que tú y yo fuimos llamados por el Señor. El Señor nos llamó, nos apartó. Qué glorioso, porque no somos nosotros siguiendo una ideología, no somos nosotros siguiendo algo que nos agrada. No somos nosotros haciendo iglesia, fuimos llamados, tú y yo fuimos llamadas. Entonces el llamado es lo primero que tiene que revelarse en nosotras, que se entienda que somos llamados por Él. Una cosa es hacer las cosas porque me place, porque es lo correcto, ir a la iglesia porque me hace bien, porque es lo que tengo que hacer. Y otra cosa es ir a la iglesia porque fui llamada a ser iglesia. O sea, hay una diferencia. Y toda esta diferencia lo hace el que se nos revele el llamado. Amén. El llamado tiene dos aspectos. Ya vamos a hablar, vamos a profundizar en el llamado. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué nos levantamos a la hora que nos levantamos? ¿Por qué nos acostamos a la hora que nos acostamos? Todas esas cosas las debiese definir nuestro llamado. ¿Por qué nos casamos con la persona que nos casamos? ¿Por qué vivimos donde vivimos? ¿Por qué no nos hemos mudado a otro lugar? Todo lo que hacemos, toda nuestra agenda debiese estar definida por nuestro llamado. Entonces hoy día vamos a profundizar en esto, el llamado, que tú puedas olvidarte de todas las cosas que quieren afanarte, que quieren distraerte y te concentres en tu llamado y te adentres en el llamado, profundiza en el llamado del Señor. Muchos de nosotros sabemos que el Señor nos llamó para seguirle y eso es verdad. Sabemos que el Señor nos llamó para seguirle, sabemos que el Señor nos llamó para amarle, para disfrutarle, pero esa es la portada. Imagínate que el llamado fuese un libro y esa es la portada, es la introducción, es el prólogo, lo que está al principio, esas primeras hojas que tienen los libros. Pero el llamado es profundo, el llamado del Señor es una agenda completa para ti. De aquí en adelante tiene que haber una diferencia en el por qué hacemos las cosas. En esta misma hora tú podrías estar haciendo un montón de otras cosas. Yo podría estar haciendo un montón de otras cosas.
mi esposo, el pastor Esteban, se fue a la plaza con mi hija para que yo pudiera transmitir. Yo podría estar en la plaza con mi hija en este momento. Podría estar ordenando, podría estar haciendo otras cosas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en esta misma hora aquí involucradas en esto? Esa razón se llama llamado. La razón por la que hacemos las cosas es porque el Señor nos llamó. Entonces vamos a profundizar en el llamado. El llamado tiene dos aspectos. El primer aspecto del llamado es el encuentro personal, un aspecto personal del llamado. Este aspecto es muy conocido y tiene que ver cuando el Señor nos llamó de forma personal, en un encuentro, en una reunión, seguramente estabas orando y tú sentiste al Señor, que el Señor te llamó. Quizás escuchaste a un evangelista. Yo conozco pastores que se convirtieron cuando vino algún evangelista. ¿Sí? En eso hace años pasaba que venían evangelistas y que fluían en el poder y se convertía la gente. Quizás tú te encontraste con el llamado de forma personal en una administración, escuchando a un pastor, escuchando una prédica, escuchando una alabanza. Quizás un vecino, un amigo te predicó y ese primer encuentro es un encuentro personal. Quiero leerte lo que le pasó a Samuel, a un joven llamado Samuel. Primera de Samuel 3 del 1 al 11 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Este es el llamado de un jovencito llamado Samuel. Este primer aspecto del llamado, este aspecto personal, es un aspecto entre tú y el Señor. Es lo que le pasó a Samuel. Fíjate que Samuel dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero más adelante dice que Samuel no se le había revelado la palabra y no se le había revelado Jehová. Él no había conocido la voz del Señor. Entonces, muchas veces nosotras todavía estamos en la iglesia sirviendo, haciendo algo muy bueno, haciendo cosas para el Señor, cantando, puede ser ministrando al Señor, atendiendo una casa iglesia, dando palabra, pero todavía no hemos tenido un encuentro con el llamado. Esto le pasaba a Samuel. Samuel estaba ministrando en la casa de Jehová, pero Dios lo empezó a llamar. Y él, como no conocía al Señor, no sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Yo recuerdo ser muy chica y mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo tenía 8 años cuando yo
recibí al Señor, iba a la iglesia, iba a la escuela de niños, yo sabía de Jesús, me sabía todas las historias, pero recuerdo que hubo una vez, hubo un momento en que el profesor de la escuela dominical, yo tenía como 10 años ya, 11 años por ahí, y el profesor dice, ya, terminó la escuela dominical, vayan a buscar a sus padres, y el culto todavía no terminaba. Entonces nosotros salíamos de la escuela de niños, la escuela dominical, ustedes saben, yo sé, la mayoría de ustedes tienen hijos, salimos de la escuela dominical como una patota, así, todos los niños, y entrábamos al culto y entre medio estaban todos adelante siendo ministrados y nosotros como niños pasábamos entre medio de la gente hasta que encontrábamos a nuestros padres. Entonces yo encuentro a mi mamá y me quedo ahí y veía cómo todos estaban orando. Y recuerdo que ese día una pastora de la iglesia de Temuco, la pastora Erika, viene y oró por mí. Oró por mi mamá y después oró por mí. Y yo, como ya sabía todo, que había que cerrar los ojos y el respeto que tú tienes que tener, cerré mis ojos y estaba ahí y de repente el Señor me llamó. Yo sé que tú te has encontrado con el Señor. Ese día el Señor me llamó. Dejé de ser yo yendo a la escuela dominical a aprender de Jesús. Dejé de ser yo la niña que iba detrás de Jesús y pasé a ser una llamada. El Señor me llamó. Tenía 11 años, por eso es bueno predicarle incluso a los niños. Y recuerdo que tuve una visión y el Señor me llamó. Yo desde ese día todo cambió para mí, porque pasó de ser algo que me gustaba a algo real. Eso es lo que hace el llamado, amados que están escuchando. El llamado te convence, te cautiva. Mira lo que le pasaba a Samuel. Samuel ministraba a Jehová, pero no conocía. Era Samuel yendo detrás del Señor, pero otra cosa es cuando el Señor te llama. Tú no puedes apartarte, ¿sí? Cuando compruebas que el Señor es real, porque me llamó, ¿sí? Cuando tú tengas oposición, porque cuando todo está bien, da gusto seguir al Señor. Cuando te va bien en la empresa, te ascienden, te suben el sueldo, cuando todo está bien, da gusto seguir al Señor, da gusto servirle, da gusto ir al culto, despertarse temprano, todo es bueno. Pero cuando las cosas se ponen malas, cuando viene oposición, lo único que te va a sostener es el llamado, es esa experiencia viva con el Señor, esa experiencia personal con el Señor, con el llamado. Cuando vengan las críticas, cuando te pregunten por qué tú haces eso. Recuerdo que hubo una vez, nosotros estábamos de novios, creo todavía, con mi esposo y estábamos en un mall tomando un café con un pastelito y mi esposo se encontró con un ex compañero de universidad y se ponen a conversar y le pregunta el ex compañero qué es lo que estaba haciendo y Esteban le dice, no, yo estoy a tiempo completo, soy pastor. Y el ex compañero le dice, ¿y por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás a tiempo completo siendo pastor, siendo que podrías estar en una empresa, siendo gerente, haciendo un montón de otras cosas? Y a modo de risa, Esteban le dice, es que Dios me llamó. Y el ex compañero quedó así como sin nada que decir. Eso es lo que hace el llamado. Dios me llamó. Dios me llamó, va a ser la respuesta. Cuando venga oposición, cuando el mundo quiera adentrar sus ideales dentro de ti, Dios me llamó. ¿Por qué vas en contra de la corriente? Dios me llamó. ¿Por qué tú escuchas esas canciones y no escuchas las que escucha el mundo? Porque Dios me llamó.
¿Por qué tú abres una casa iglesia? ¿Por qué tú dedicas tiempo a la oración? ¿Por qué tú tienes una vida tan contraria a la del mundo? Porque Dios me llamó. Ese encuentro personal con el llamado lo necesitamos con urgencia. Hasta que eso no pase, cuando el mundo quiera poner oposición, quiera poner persecución, nos vamos a dejar influenciar porque no tenemos convicción de llamado. Cuando tú eres un voluntario, siguiendo al Señor por voluntad propia, cuando se nos acaba la voluntad, tenemos la puerta abierta para irnos. Pero cuando tú te encuentras con el llamado, cuando tú compruebas que el Señor es delicioso, seguir al Señor es delicioso, servirle, es hermoso. Incluso cuando las cosas están mal, tú ya no tienes una puerta trasera abierta, ya no puedes escapar. Ya no eres tú con tu propia fuerza siguiendo al Señor, eres una llamada. Dios me llamó. De repente viene gente que nos cuestiona todas las cosas que hacemos. ¿Por qué estamos a tiempo completo? ¿Por qué no nos estamos dedicando a otra cosa? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué no tenemos más hijos? ¿Por qué nos levantamos a tal hora? ¿Por qué leemos eso? ¿Por qué no lo leemos? Todas esas cosas se acallan, todas esas voces se acallan con Dios me llamó. Amén. Vamos a empezar a experimentar eso. Dios me llamó. ¿Por qué te casaste siendo tan joven? Porque Dios me llamó. ¿Por qué lees la Biblia? Porque Dios me llamó. ¿Por qué estás leyendo ese libro y no estás leyendo el libro de moda que está saliendo la película, está saliendo en las canciones y el mejor actor lo está interpretando? Porque Dios me llamó. Necesitamos un encuentro con el llamado. Eso le pasó a Samuel. Samuel servía al Señor, pero no le conocía hasta que escuchó su voz. Tuvo un encuentro personal con el llamado. Y hay un segundo aspecto del llamado, ¿sí?, que es aún más profundo y es al que más tenemos que anhelar adentrarnos, porque el llamado tiene un segundo aspecto que muchas veces se ignora, que tiene que ver con el aspecto corporativo. El segundo aspecto del llamado es corporativo. El llamado no es solitario, el llamado es corporativo. Quiero que leamos Hechos 9 del 1 al 19. Hechos 9 del 1 al 19. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre
tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Esta es la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que escribió todas las cartas casi del Nuevo Testamento, que escribió Efesios, Romanos, todas las cartas más famosas del Nuevo Testamento. Este apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y aquí está su encuentro con el Señor. Y tú ves que al principio él tuvo un encuentro personal. Cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ese es un encuentro personal. Ese es el encuentro personal que tuvo Pablo. Pero inmediatamente el Señor le dice: ándate a la casa, aunque estés ciego, porque te voy a enviar a un hombre llamado Ananías para que te imponga las manos y recobres la vista. Este ejemplo de Pablo muestra cómo es el llamado en todo su aspecto completo. El llamado del Señor, un encuentro con el llamado de Cristo hacia nosotros, no solamente nos deja en una experiencia personal, sino que nos adentra al cuerpo. Tú, amada mujer, amado varón que están escuchando esta palabra, fuiste llamado por el Señor también en un aspecto corporativo. Fuiste llamado a ser iglesia. Fuiste llamado a formar parte de la congregación de los santos. Nosotros no somos llamados de forma individual, somos llamados de forma corporativa. ¿Sabes por qué los cristianos parecen más mundanos? Porque no se nos ha revelado que fuimos llamados a ser iglesia. Fuimos llamados, fuimos apartados para ser iglesia. El llamado es corporativo, el llamado nos adentra al pueblo de Dios, nos une con la iglesia, con su pueblo. Necesitamos comprender que el llamado tiene un aspecto personal que es hermoso, que tenemos que fomentarlo, que tenemos que adentrarnos, que tenemos que cada vez profundizar. Pero el llamado en su aspecto completo tiene un aspecto corporativo. El llamado nunca te va a llevar a ser una persona solitaria. El llamado nunca te va a hacer irte a vivir a una montaña, vestirte de blanco, alimentarte de hojas silvestres. El llamado de Dios es corporativo. Va a haber un Ananías que va a ir y te va a imponer manos y te va a hacer recobrar la vista. Ese Ananías no solamente representa a un hombre, sino que representa a la iglesia entera. Ananías era parte de la iglesia que había en Jerusalén. El llamado es corporativo. ¿Sabes por qué nosotros siempre tenemos expectativa en el mundo? Todavía tenemos esperanza en el mundo, porque todavía no hemos comprendido que nosotros formamos parte de una entidad gloriosa en el Espíritu llamada iglesia. El llamado es corporativo. Fuiste llamado a ser iglesia. Y de esto quiero hablarte en estos últimos minutos que nos quedan. El llamado, ¿sí? La palabra iglesia significa la congregación de los llamados a salir fuera. Tú fuiste llamado a salir fuera, ¿sí? Eso es iglesia. El llamado es corporativo. Me encuentro muchas veces, cada vez que salimos a evangelizar, tú le preguntas a la gente: ¿tú crees en Dios? Y ellos dicen que sí. Muchos de ellos se consideran hasta cristianos, pero no se congregan, no van a ninguna iglesia, no forman parte de ninguna iglesia local, no se congregan con otros hermanos, están de lunes a lunes solamente con mundanos, pero creen que son
parte de la iglesia. A ellos se les reveló el llamado. Yo creo que ellos tuvieron, la mayoría ha tenido un encuentro personal con el Señor. Muchos han experimentado milagros, muchos han experimentado la bondad del Señor, a muchos se les ha orado y sienten una paz, han experimentado un aspecto personal con el llamado, pero no han tenido el aspecto completo, no han tenido el encuentro completo con el llamado, que tiene que ver con este aspecto corporativo. Amados que están escuchando esto, amadas mujeres y amados varones que también están escuchando, se nos tiene que revelar el llamado en todo su esplendor. El llamado es corporativo. Tú fuiste llamado para ser iglesia, fuiste llamado por el Señor para formar parte de una entidad, de una localidad espiritual llamada iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia es la congregación de los llamados, la congregación de los llamados. Todos los que hemos sido llamados, tarde o temprano, vamos a llegar a la misma entidad que se llama iglesia, ¿sí? Pero no es al revés. No es que yo solo he tenido un leve encuentro y ahora me quedo en mi casa, total, yo soy la iglesia. Así no funciona el llamado. Todo lo contrario. El llamado siempre va a ser para que tú edifiques la iglesia, formes parte de la iglesia. El llamado es corporativo, ¿sí? No puede ser que un llamado por el Señor esté escondido en su casa, salga a carretear, pero dentro de él es llamado. No puede, eso no es así. El llamado, amadas mujeres, amados varones, el llamado es corporativo. Dios te va a llamar a que formes parte de su casa. Su casa se llama iglesia. Entonces el llamado, ¿sí?, nos capacita para seguir al Señor. Por eso, yo sé que es muy absurdo y la mayoría lo puede entender, pero profundizando un poco más en esto, ser un llamado por el Señor, pero no congregarme, me inhabilita para seguir al Señor. ¿Cómo puede ser que tú hayas tenido un encuentro con el Señor, hayas sentido el llamado del Padre, pero no te congregas en ningún lugar? Eso no puede ser, está muy raro, no pasa, ¿sí? Esa misma actitud te inhabilita para seguir al Señor. Los únicos capacitados para seguir al Señor son los que han sido llamados. Un encuentro con este llamado que me cautiva personalmente, pero que me añade a una entidad corporativa, orgánica, llamada la iglesia. Los llamados son los únicos que pueden seguir al Señor. Quiero leerte Mateo 4. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí tú ves el llamado de los discípulos, ¿sí? ¿Te imaginas? Los discípulos le dicen: sí, Señor, yo te voy a seguir desde acá, desde la barca. Voy a ir a pescar, pero yo te sigo, Señor. No puede ser, es absurdo. Los únicos capacitados para seguir al Señor son los que han sido llamados. Un encuentro con el llamado nos va a transformar. Yo oro para que, si alguna todavía no había comprendido, no se había encontrado con este aspecto del llamado, un aspecto corporativo que nos lleva a la iglesia, que en este momento tú puedas ser cautivada, puedas encontrarte con el Señor, puedas comprender que el llamado tiene un aspecto delicioso
personal, pero es aún más bueno porque es corporativo, es en la iglesia. Dios te va a poner un Ananías. Ananías no solo representa a un hermano, a tu discipulador, a tu pastor. Ananías representa a la iglesia. Dios va a poner una iglesia que te va a imponer manos, y ahí van a ser descubiertos tus ojos, vas a poder ver, vas a poder crecer, desarrollarte, poder edificar la iglesia. ¿Sí? Los solitarios no han comprendido todavía el llamado, todavía no se han encontrado plenamente con el llamado. Todos los hombres y mujeres de la Biblia no siguieron ni sirvieron al Señor por voluntad propia, lo hicieron porque tuvieron un encuentro con el llamado de Dios. Tú y yo somos los llamados por el Señor. Eso es lo primero que se nos debe revelar, el llamado. Que este capítulo tiene esa centralidad, el llamado a ser iglesia. El llamado nos afirma que Él es real. Tú nunca vas a creer en alguien a quien no ves, no sientes o no oyes. El llamado nos afirma que Él es verdadero, Él es real porque Él nos llamó. Algunos tienen encuentros con voz audible, otros tienen visiones, otros tienen una experiencia real con el Señor. Un encuentro con el llamado. El llamado va a hacer que tú seas capaz de dejarlo todo por el Señor y que no te duela. ¿Sí? ¿Por qué estamos transmitiendo? Porque Él me llamó. ¿Por qué tengo una hija? Porque Él me llamó. Y dentro de este libro, dentro de esta agenda llamada, es cierto, llamado, estaba escrito que yo tuviese una bebé. ¿Por qué me casé con mi esposo? Porque Dios me llamó. Y en este libro llamado estaba escrito que me casara con mi amado esposo Esteban. Todas las cosas tienen que ser porque Dios te llamó. A veces nos preguntamos, ahora me convertí, ¿ahora qué hago? ¿En qué sirvo en la iglesia? ¿Qué hago? ¿Atiendo una casa iglesia o no la atiendo? ¿Canto o bailo? ¿O sirvo en la guitarra o en el teclado? Todas esas dudas, incluso de las cosas buenas que uno puede hacer, todos esos detalles están escritos en este libro que se llama Llamado. El llamado, Dios me llamó. ¿Por qué estás tocando la guitarra? Porque Dios me llamó. Una vez vi a una señora de mucha edad tocando el teclado y ella decía, Dios me llamó a tocar el teclado. Era muy, muy raro verla, porque puros niños jóvenes, muchos jóvenes tocando la guitarra, la batería, y ella, siendo una adulta mayor, tocando teclado. Ahí tocando el teclado. ¿Cómo acallas las voces de burla, de cuestionamientos? Dios me llamó. Dios me llamó. Cuando el mundo quiera poner sus semillas, la cizaña, lo que va a callar las voces va a ser el llamado. Dios me llamó. ¿Por qué no estás haciendo lo que todos hacen? Porque Dios me llamó. ¿Por qué estás escuchando eso? ¿Por qué estás compartiendo estas cosas? ¿Por qué los domingos vas a la iglesia? ¿Por qué no descansas? Es un día feriado, siempre te dan libre en los trabajos. ¿Por qué no descansas los domingos en vez de estar yendo a la iglesia? Porque Dios me llamó. Todo el llamado soluciona todo. Es un callador de bocas el llamado. El llamado te entrega los primeros aspectos de tu identidad, te fortalece para enfrentar todas las adversidades. La iglesia es la congregación de los llamados. Solo es iglesia los que han sido llamados. Nuestras congregaciones están llenas de gente, pero solo algunos han sido llamados. Solo algunos han tenido una experiencia con el llamado. ¿Sí? Tenemos que pasar a ese nivel, anhelarlo. Si tú no has tenido un encuentro todavía con el llamado, ora al Señor antes de pedirle añadiduras, que la casa, que el auto. Antes que pedirle de tus necesidades, pídele al Señor un encuentro con el llamado. Yo le pedía al Señor. Yo veía que cuando
Cuando entré a ese culto yo veía a hermanos tirados en el suelo y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué la mamá de mi amiga está arrodillada? Otra señora está tirada en el suelo. ¿Qué les está pasando? Señor, yo quiero experimentar eso. Hasta que lo experimenté. Tuve un encuentro con el Señor, un encuentro real, no de doctrina, no de enseñanza. Yo me sabía toda la historia de Moisés, de Abraham, me sabía la línea genealógica, todavía me la sé, la línea genealógica de Abraham. Era bien matea, a mí me gustaba aprenderme todo. Nada de eso me iba a hacer permanecer. Lo único que me iba a hacer permanecer era un encuentro con el llamado. Amén. Somos los llamados a salir fuera, los llamados por el Señor a salir fuera. ¿Sí? El llamado del Señor es a salir fuera del mundo, es apartarnos del mundo. ¿Sí? Iglesia significa la congregación de los llamados a salir fuera. Si no identificamos el llamado del Señor, tampoco tenemos dirección hacia dónde ir. Si no comprendemos a qué hemos sido llamados, jamás sabremos de dónde salir. ¿Sí? Los llamados a salir ¿de qué? Muchas veces creemos que los llamados a salir fuera de las prisiones personales, de los estereotipos, salir fuera de las cosas que me dan pena, de las crisis de angustia. Todas esas cosas están incluidas, pero el llamado del Señor es un llamado a salir fuera del mundo, ser apartados de este sistema que se llama mundo. Vamos a ir también en futuras clases adentrándonos en lo que es el mundo. Hablamos mucho del mundo. Una vez, no recuerdo a quién le pasó, que estaba hablando con sus compañeros y él decía, no, yo me fui al mundo. Y todo el rato decía, yo me fui al mundo. Y los compañeros, como no eran cristianos, decían, pero ¿por qué lo cuenta como algo malo si es harto bueno salir a pasear por el mundo? Todos querrían irse al mundo. Y claro, él tuvo que explicar que nosotros le decíamos mundo a algo que estaba mal, a un sistema pecaminoso. Entonces vamos en las futuras clases a adentrarnos en lo que es el mundo. Estamos llamadas a salir del mundo, ¿sí? Hasta que no nos encontramos con el llamado, todas estas cosas dejan de ser importantes, todavía no las conocemos porque no nos hemos encontrado realmente con este llamado a ser iglesia. Éxodo 5:1 dice, este es el primer encuentro con el faraón, entre Moisés y el faraón. Dice, después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Este es el primer encuentro entre Moisés y faraón y esto representa lo que el Señor le está diciendo a los llamados respecto al mundo. Deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto en mi honor. ¿Sí? Israel representa a la iglesia. Y Dios quería sacar a Israel de Egipto. Dios no dejó a Israel conviviendo en Egipto. Dios los sacó. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo y lo que está haciendo conmigo. Sacándonos del mundo, haciéndonos libres de todo lo que este sistema ha querido poner dentro de nosotros. Éxodo 7:16. Dile allí, entonces el Señor mismo le está dando las instrucciones a Moisés. Le dice, dile allí, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no, y más adelante decía, como no has querido obedecer, voy a mandar las plagas. El Señor mandó a decir específicamente, ese es el llamado para la iglesia, salir de Egipto, ¿sí? Hasta que no se nos revela el llamado, que se nos revele el llamado, fuimos llamados a salir fuera. Juan 3:1
En Reina Valera dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Sí? Juan 15:19. Te lo voy a leer en NBI porque es más claro. Dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Nos está escogiendo de entre el mundo y nos está sacando. ¿Por qué nosotros todavía tenemos expectativas con el mundo? ¿Por qué todavía nosotros tenemos esperanza en un sistema caído? Porque no se nos ha revelado el aspecto corporativo del llamado. Tú formas parte de una entidad orgánica, una localidad orgánica llamada iglesia. Quiero hablarte de esto. La iglesia es una localidad en el Espíritu. Hay dos lugares donde tú puedes estar: en el mundo o en Cristo. Y estar en Cristo es lo mismo que estar en la iglesia. Estar en Cristo. Hay dos lugares en el Espíritu donde tú puedes estar: en la iglesia o en el mundo. No hay un término medio. No puedes tener una patita en la iglesia y otra patita en el mundo. Hay un solo lugar. ¿Sí? Entonces la iglesia, vamos a adentrarnos en qué es lo que es la iglesia. La iglesia, en primer lugar, es espiritual. La iglesia es un órgano espiritual, una entidad espiritual, una localidad, un lugar geográfico en el espíritu. La iglesia es espiritual. Estuvimos ya hablando hace unos meses, haciendo un estudio llamado La Mujer Espiritual. Todo lo que es espíritu en nosotras es iglesia. Todo lo que no es espíritu no es iglesia. ¿Sí? Iglesia es todo lo que está ocurriendo en nuestro espíritu. La iglesia es espiritual. Entonces, en el espíritu yo puedo estar en dos lugares: en Cristo o en el mundo. Si yo estoy en el mundo, ¿sí?, yo me expongo a todo lo que el mundo quiere hacer conmigo. Por eso tú ves cristianos que siguen más las doctrinas del mundo que las doctrinas del Señor. Hoy día, lamentablemente y con mucho dolor, podemos ver muchos cristianos, muchas líneas teológicas incluso, tremendamente adheridas a ideologías humanas. Iglesias que están permitiendo homosexuales, pastores homosexuales, matrimonio homosexual, hombres de Dios que están aprobando el aborto, están aprobando un montón de cosas que sabemos que el Señor no aprueba. Con dolor lo digo, con dolor en mi corazón. He ido de repente a librerías y me encuentro con libros que hablan de la homosexualidad, a favor de la homosexualidad como doctrina. ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos comprendido el llamado a ser iglesia. No hemos comprendido que formamos parte de una localidad en el espíritu llamado iglesia. Tú puedes estar en dos lugares: estar en el mundo con la potestad de las tinieblas, o puedes estar en el reino del amado Hijo llamado iglesia. Aquí en la tierra se llama iglesia. La iglesia que no tiene color, ni nombre, ni país, ni fronteras. En esta misma hora, en China, que es de noche, hay hermanos con su espíritu ferviente, orando, cantando. Son tus hermanos, forman parte de la misma casa. En Europa hay hermanos que están cantando, adorando al Señor en otro idioma que tú no entiendes ni un poco,
y son tus hermanos. Ahí perteneces tú. Yo oro para que esta primera clase te fortalezca en tu identidad. Tú formas parte de la iglesia, estás en Cristo, formas parte de una localidad en el Espíritu llamado iglesia. Tenemos dos opciones: estar en Cristo o estar en la potestad de las tinieblas, en el mundo. La iglesia, en primer lugar, es espiritual. La iglesia es espiritual. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El mundo es un espíritu. El mundo no es irte a otro país. El mundo no es Asia, Europa, Sudamérica, América del Norte. No es algo terrenal. Mundo es un espíritu. Primera de Corintios 2 dice el espíritu del mundo. El mundo es un espíritu. Y ser iglesia también es algo que ocurre en tu espíritu. Ese es el punto. ¿Qué está pasando dentro de nosotros? Nosotros en nuestro espíritu podemos formar parte de dos lugares: la iglesia o el mundo. La iglesia, por eso todo aquel que no forma parte de la iglesia, aquellos que no quieren congregarse, aquellos que no sienten la necesidad de una iglesia, no sienten la necesidad del cuerpo, no han tenido un pleno encuentro con el llamado. El llamado te va a llevar a ponerte en la localidad correcta, que es la iglesia. El llamado te transiciona de una posición a otra. Tú vivías y eras esclavo en la potestad de las tinieblas, pero fuiste trasladado, fuiste llevado al reino del amado Hijo, a la iglesia. Todos los llamados estamos puestos en el mismo lugar, un lugar llamado iglesia. La iglesia es una entidad espiritual compuesta por todos aquellos que han hecho de su espíritu un recipiente de la vida increada de Dios. Está muy enredada esta definición. Si alguna la quiere anotar, anótenla. Mucho vocabulario. Es bueno que tengamos vocabulario revelacional, pero eso es la iglesia. La iglesia se compone de todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han tenido un encuentro con el llamado, todos los que han sido llamados, apartados por el Señor. Somos trasladados y puestos en un mismo lugar llamado la iglesia, ¿sí? Por eso necesitamos un encuentro urgentísimo con el llamado. En Hechos 2, ¿sí? Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los hijos y las hijas, ¿sí? En Hechos 2 lo que se está haciendo es que se está cumpliendo lo que había dicho el profeta Joel. El profeta Joel, los que quieran leer Joel, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17, lo que decía el profeta Joel, ¿sí? Estaban todos unidos y se derramó el Espíritu Santo sobre todos. Ahí comenzó temporalmente, ¿cierto? En la línea temporal comenzó la iglesia. En el derramamiento del Espíritu sobre todo, se derramó el Espíritu Santo y todos en un instante en el Espíritu fuimos trasladados, fueron trasladados al reino del amado Hijo. La iglesia es ese terreno espiritual donde nos congregamos todos los que creemos en Jesús, todos los que hemos nacido de nuevo. La iglesia no está limitada a un sentimiento, a una emoción, a una voluntad, pero se manifiesta en una unidad unánime, con un mismo sentir.
La iglesia son todos aquellos que han sido llamados y tienen el mismo sentir que hay en Cristo. Mismo sentir, un alma leudada, ¿sí? Romanos 15 del 5 al 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánime significa un ánima, una misma alma, un mismo sentir en el alma. ¿Cómo es eso? Eso tiene que ver con el Espíritu Santo conquistando nuestro ser. Todo lo que el Señor está conquistando dentro de nosotros es iglesia. Y todo lo que no le permitimos al Señor operar, tocar dentro de nuestro ser, sigue siendo parte del mundo, sigue estando expuesto al mundo y a sus ideales, ¿sí? Nosotros somos espirituales, la iglesia es espiritual. No quiero ahondar en esto porque sé que tuvimos un estudio anteriormente. Si quieren adentrarse en esto, pueden ver la escuela pasada que se llama La Mujer Espiritual. Pero tú eres espiritual, amada, amado varón, eres espiritual y la iglesia es espiritual. Todo lo que está pasando dentro de ti es iglesia. Lo que el Señor está conquistando, Dios nos está trasladando, está sacando todo lo que es mundo dentro de nosotros. Por eso la iglesia es una entidad primeramente espiritual. Número 2, la iglesia es el propósito eterno de Dios. Efesios 3 del 8 al 11 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero que te quedes con el versículo 10, Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia. Ese era el plan de Dios, el gran propósito del Señor, era que a través de la iglesia, a través de esta entidad que está ocurriendo en mi espíritu, pero se está expresando, ¿sí?, en mi diario vivir, que a través de esta entidad tan misteriosa que es la iglesia, se diera a conocer la sabiduría del Señor. Ese es el objetivo de la iglesia, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. El Señor tenía planeado dentro de su gran plan hacer la iglesia, formar hijos con su genética que le expresaran. Tú formas parte de eso. Estoy dándote un empujón profundo a tu llamado. Porque yo sé que tú sabes que fuiste llamada para seguir al Señor. Yo sé que tú sabes que fuiste llamada por el Señor para cantarle, para ir a la iglesia el domingo. Pero se nos tiene que revelar este aspecto corporativo. Yo te estoy dando una vacuna, ¿sí?, de lo que es ser iglesia. Tú no eres del mundo. Nosotros no somos del mundo. Recuerdo el apóstol Pablo que dice: nosotros somos de arriba. Nosotros somos de arriba. Amada, de todo esto que estamos hablando es para que tú te recuerdes. Quiero recordarle a tu espíritu, quiero predicarle a todas esas voces de tu alma que te engañan, los matinales que viste en la mañana, las noticias que siempre estamos viendo. Recordarte que tú eres de arriba, tú no eres de este mundo, tú eres de arriba. La iglesia es el propósito eterno del Señor. Dios siempre quiso producir la iglesia para que le exprese. El único proyecto que Dios tiene es su iglesia. Todo lo que Dios hace y entrega es
para su iglesia. Todo lo que el Señor te añade, todas tus transformaciones, tu cambio de carácter, todo lo que el Señor está haciendo dentro de ti es para la iglesia. Tú formas parte de una entidad. Los llamados son para formar parte de la iglesia. La iglesia es la congregación de los llamados. Amén. Me quedan 2 puntos muy larguísimos. 3 puntos, ya, no, muchísimo. Vamos a terminar aquí. Quiero cerrar con esto, amadas mujeres, varones que están escuchando. Necesitamos encontrarnos con todo nuestro llamado. Un encuentro con el llamado nos va a transformar, nos va a dar identidad, nos va a clarificar dónde pertenecemos, de dónde somos. El llamado, mira, Pablo se convirtió al Señor, tuvo un encuentro personal, fue Ananías y Pablo nunca más volvió a ser el mismo. A Pablo no tuvo que hacer la escuela de consolidación, no tuvo que predicarle suavecito primero. Pablo nunca volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el llamado, con este aspecto, el aspecto personal, que te enceguece, que te deja maravillado, ese aspecto donde tú ves al Señor. Yo conozco una niña, vecina mía, que recibió al Señor y estuvo una semana hablando en lenguas. Nosotros la íbamos a ver una semana hablando en lengua ministrada. Tuvo un encuentro personal maravilloso con el Señor. Pero Pablo tuvo este segundo aspecto. Pablo tuvo un encuentro donde tuvo que haber un Ananías. Un encuentro con el aspecto corporativo de la iglesia. Amada mujer, tú formas parte de la iglesia. Todos los que están viendo, esta clase, este capítulo es para adentrarte en tu identidad. Hay 2 lugares donde podemos estar, en el mundo o en la iglesia. Hay 2 posiciones en las que tú puedes estar, en el reino del amado Hijo o en la potestad de las tinieblas. Tú eres de arriba, tú eres de la iglesia. Yo oro para que tú tengas este encuentro con el Señor, un encuentro con el aspecto corporativo, que ames la iglesia, que ames reunirte, que ames verte con tus hermanos. Ahora que de a poco se está volviendo a la normalidad, ¿cierto? Puedas amar la iglesia, puedas darte cuenta de que tú formas parte de una entidad orgánica llamada iglesia. Somos la congregación de los llamados a salir fuera. No nos parecemos a los del mundo. Vamos en contra, siempre estamos en contra, siempre pareciera que estamos nadando en contra de la corriente, siempre estamos en contra, salen cosas y nosotros siempre estamos en contra de lo que el mundo está haciendo. Vemos también cómo el mundo se ahoga en sus mismas mentiras, en su misma injusticia, porque tú eres de arriba, formas parte de la congregación de los llamados a salir fuera. No te olvides, mujer, no te olvides, varón, que formas parte de la congregación de los llamados a salir fuera. Eres parte de la iglesia. Amén. Un abrazo para todas y nos vemos el próximo miércoles. Chao.